Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tengo el placer de dirigir este episodio especialmente para la profesora Linda Edith Santoyo Tejero y nuestro grupo de primero A. Es un honor compartir este espacio con ustedes y de poder realizar este trabajo junto a mis compañeros Nahum Israel Kamal Wicap, Bradley Jesús Martín Bayote, Pablo Manzanero y Citlali Guadalupe González Alfonso, mientras que yo, quien es Gonzalo Cowich Rosas, voy a ser el moderador en este episodio. Hoy abordaremos un tema muy importante para la formación de los infantes, la identificación de las prácticas sociales del lenguaje en los diferentes grados de la educación primaria. Y para introducirlos me gustaría aclarar que las habilidades lingüísticas se refieren a la capacidad de usar el lenguaje de manera efectiva. Identificarlas implica reconocer cómo cada una de ellas se manifiesta en el día a día. Escuchar es fundamental para comprender a los demás. Hablar permite expresar ideas y emociones. Leer nos abre las puertas a nuevos conocimientos y experiencias, y escribir nos ayuda a organizar y compartir nuestros pensamientos. Asimismo, las prácticas sociales del lenguaje se refieren a la manera en que usamos el lenguaje en contextos cotidianos para comunicarnos y construir significados. Estas prácticas incluyen participar en intercambios orales y analizarlos, leer, interpretar, estudiar y compartir textos, y aproximarse a la escritura de dichos textos. En este podcast nos lanzaremos a la aventura del segundo grado de primaria, un año épico donde las habilidades lingüísticas florecen como un jardín en primavera. Aquí nuestros valientes estudiantes se sumergen en cuentos que despiertan su imaginación y comienzan a escribir sus propias historias, dando vida a héroes y mundos maravillosos. Cada nueva palabra que aprenden es una llave que abre puertas a infinitas posibilidades, enriqueciendo su vocabulario y potenciando su capacidad de comunicarse. Y no solo eso, participan en actividades que fomentan el diálogo y la interacción, creando un entorno vibrante donde cada voz brilla con fuerza. Este es un momento crucial para su crecimiento social y emocional, donde la conexión y la creatividad se entrelazan en una danza mágica. Prepárense para descubrir el poder transformador del lenguaje y la increíble travesía que están a punto de emprender. El futuro está en sus manos. Me gustaría comenzar yo en cuanto a los campos formativos del lenguaje. Y el primer proyecto lleva como título Conozcámonos mejor para hacer equipo. Y como su propio nombre lo indica, su objetivo es hacer que el niño se conozca más por medio de unas preguntas sobre su propia persona. Posteriormente se le hace una encuesta con esas preguntas, primero a los compañeros, para después pasar a sus familiares. Con esto último, ayudan al infante a reunir elementos, ya sean fotos o alguno que otro documento que hable sobre la identidad del alumno. Por otro lado, el niño debe de hacer un autorretrato y un dibujo de su familia, que también será anexado al collage, que ese será el resultado final de todas las actividades que hagan adentro y fuera del salón de clases. Posteriormente se hará un borrador del collage con la ayuda de los compañeros en donde se considere sus rasgos físicos, sus gustos, sus disgustos y su cambio en cuanto al primer grado y el segundo. Al final se hará un caligrama sobre algún compañero y se anexará al producto final del collage, el cual será presentado al grupo, a su familia y posteriormente al periódico mural, donde se hará una exposición donde los niños descubrirán características de ellos y podrán identificarse mutuamente. El proyecto de crear un collage para un periódico mural es una actividad rica en aprendizaje que activa las 4 habilidades lingüísticas fundamentales: escuchar, hablar, leer y escribir. Escuchar es crucial en este proceso, ya que los estudiantes deben escuchar las ideas de sus compañeros sobre lo que quieren incluir en su collage. Esto fomenta la colaboración y el respeto por diferentes perspectivas. Hablar se pone en práctica cuando los niños discuten sus elecciones artísticas y comparten lo que representan sus dibujos. Estas interacciones les ayudan a articular sus pensamientos y emociones, fortaleciendo su capacidad de comunicación verbal. La habilidad de leer se manifiesta al interpretar las instrucciones del proyecto y al observar ejemplos del collage.
Esto les permite comprender mejor el concepto de identidad y cómo representarlo visualmente. Finalmente, escribir se refleja en las descripciones o etiquetas que pueden añadir a su collage. Al redactar textos sobre quiénes son, los niños practican su expresión escrita y entablan una conexión más profunda con su identidad. En resumen, este proyecto no solo permite a los estudiantes explorar su yo soy, sino que también fortalece sus habilidades lingüísticas de manera integral y significativa. Proyecto 2. En este proyecto, los alumnos tendrán que buscar y escribir su cuaderno de información acerca de la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que con las 4 habilidades, las cuales van a reforzar en casi todos los aspectos de ese proyecto, reforzarán bastante lo que es la escritura, lo que es la búsqueda de la información, cómo comparten esa información, cómo lo entienden. Entonces, me hace muy buenas ideas para reforzar esas habilidades, ya que con eso los niños no solo escribirán porque sí, sino reforzarán su entendimiento y sobre todo su forma de decir las palabras que tengan un sentido, además del cual se prepararán para hacer un periódico mural, y lo cual tendrán ese sentido de colaboración entre todos los compañeros con su información previamente buscada. Entonces, para mí es un proyecto bastante interesante, ya que con eso tendrán la oportunidad de reforzar en lo personal las 4 habilidades, tanto escritura como lectura, como el de escuchar y como el de hablar. Yo siento que un poquito más el de hablar, ya que, como vuelvo a decir, compartirán sus información con sus demás compañeros. Buenos días, soy el alumno Bradley Jesús Martín Mayotte, presentando el proyecto de nivel básico titulado El Jardín del Lenguaje. Veremos cómo este influye en las 4 habilidades lingüísticas. Se realizará un mural con palabras en diferentes contextos de la comunidad, acompañado de ilustraciones presentando un paisaje. Posteriormente, platicaremos sobre las frases, expresiones o señas que utilizan en su comunidad los estudiantes, identificando los tipos de lenguaje que se utilizan en diferentes lugares y contextos, como el mercado o el colegio. Individualmente, escribirán ejemplos de expresiones de lenguaje que hayan usado o escuchado en el salón de clases, durante el receso, en casa o lo que sientan. Ahora planificarán los pasos para la elaboración del mural, como la identificación y elección de las palabras en los diferentes contextos, así como la selección de ilustraciones para el fondo del mural. Entre el grupo, los estudiantes registrarán 3 palabras de su agrado y realizarán un juego de mímica. Dando a conocer estas palabras, los estudiantes dirán la frase ¿dónde te encuentro, palabrita?, dando inicio al juego. Seguido, los estudiantes imaginarán y plasmarán sobre un dibujo cómo sería un jardín con animales, plantas, flores, etc. y realizarán un pequeño escrito sobre lo que sientan al realizar la actividad. Posteriormente, la profesora comenzará a recolectar el material didáctico y dar inicio al mural con los trabajos anteriores, como las palabras seleccionadas para el juego de mímica y los dibujos con opiniones de los jardines. Al finalizar, se invitará a los padres de familia a observar y comentar sobre el mural. Hola, mi nombre es Nahum Israel y yo les estaré hablando sobre el proyecto número 4. El proyecto inicia con la lectura de un pequeño texto, el cual se titula Lo que me gusta y lo que no me gusta del sol. Es un pequeño texto donde el personaje principal, llamada Angélica, se presenta, narra y describe las características del clima, de la ciudad en donde vive, las sensaciones que el clima genera en su cuerpo y cómo estas sensaciones le afectan emocionalmente, y qué desencadena en su actuar. Por decir, en días fríos me gusta ver el sol porque me relajaba. Así ella irá describiendo las sensaciones que le genera los diferentes cambios del clima, sean sensaciones buenas o sensaciones malas. Y para finalizar este proyecto habrá que dialogar y reconocer las características que comparten y los distinguen de los compañeros y compañeras del aula, respondiendo las siguientes preguntas: ¿qué les gusta a la mayoría? ¿Qué les disgusta a la mayoría? Y ¿por qué es importante conocer las similitudes y diferencias entre ustedes para tener una buena convivencia en el salón de clases? Proyecto 5. En este proyecto, lo primero que van a hacer es buscar por medios distintos
algunos fenómenos naturales. Entonces, en este apartado buscarán y comprenderán y escucharán, reforzando así esa habilidad, por la cual tendrán una muy buena recepción de información. Además, van a empezar a compartir esa información con sus demás compañeros y luego podrán realizar una antología con su información previamente buscada, haciéndolo paso a paso, así reforzando su escritura. Luego van a leer, reforzando la habilidad de lectura, un mito para diferenciar qué es un mito, cómo está conformado, cómo está establecido. Luego van a poder relacionar el fenómeno natural y el mito de leyenda sobre él. Entonces van a partir de investigarlo, relacionar un fenómeno natural con algún mito o una leyenda, reforzando así la lectura, la comprensión y sobre todo la escritura. Luego, para que todo conlleve a realizar un primer borrador de un mito o una leyenda en base a su información previamente adquirida, en el cual podrán reforzar la habilidad de lectura y la habilidad de escritura. Buenos días, soy Citlali Guadalupe González Alfonso, estudiante de la Normal Superior, y el día de hoy les hablaré sobre los proyectos que se ejercen a los estudiantes de segundo grado de primaria para poder identificar las 4 habilidades lingüísticas, las cuales son escuchar, hablar, leer y escribir. La primera actividad es colaborativa y creativa. Para empezar, se organizarán en pequeños grupos de comunidades para comentar acerca de sus gustos, películas favoritas, juegos, cómo es su familia, entre otros temas. Después deberán elegir entre todos a una o a un compañero y pensar en una palabra positiva que los caracterice. Escribirán el nombre de su compañero junto con la palabra que les caracteriza en una pequeña tarjeta de papel. Entregarán las tarjetas al docente para que las coloque en un cofre de cartón. Su docente las guardará y después volverán a ellas cuando termine la aventura con el objetivo de ver si han cambiado algo en ustedes. Ahora, en parejas diferentes a las que han trabajado antes, describirán el logro que hayan tenido en su vida. Después dibujarán una imagen o una ilustración que explique el logro de su compañera o compañero y poner el nombre de ella o él arriba del dibujo. Por último, en el aula mostrarán sus dibujos y compartirán el motivo por el cual su compañera o compañero se siente campeona o campeón. A partir del logro que les comentó, en esta actividad logramos identificar las 4 habilidades lingüísticas, como lo es el escuchar a sus compañeros al momento de elegir una palabra positiva que los caracterice, hablar para comentar y discutir los temas, leer el nombre de su compañero y el título del dibujo para así lograr escribir la palabra positiva que caracteriza a su compañero. Continuando con el tema de las 4 habilidades lingüísticas, en este proyecto les traigo Cantando Ando. En esta aventura de aprendizaje se creará una canción para expresar las emociones y vivencias para poder integrarlas con sus compañeros en un cancionero. Con apoyo del docente empezarán a leer un texto y así buscarán algunos libros de canciones en la biblioteca del aula o de la escuela. En caso de solo tener un ejemplar, dialogarán en clase sobre cómo podrían conseguir más, donde se aplica 2 habilidades lingüísticas, el escuchar y el hablar, para así poder dialogar. En colaboración grupal y con la ayuda de su docente identificarán acciones para hacer un cancionero, acordarán los tiempos, las fechas para cada actividad, planeación como el primer paso, crear el primer borrador de la canción, realizar ajustes y crear un segundo borrador, reunir las canciones, ordenarlas y clasificarlas, presentar la versión final del cancionero a sus familiares. Seguir trabajando en colaboración para investigar que el verso, la rima, la estrofa y otros elementos que forman parte de las canciones buscarán algunas canciones. Como ejemplo, tomando en cuenta los elementos del numeral 1 de este momento para ambas búsquedas, consultarán la biblioteca del aula o visitar una pública
pedir ayuda a un adulto para poder buscar en internet. En su cuaderno harán la lista con los ejemplos encontrados y elegirán la canción que más les agrade. Después de haber elegido la canción que más les agradó, serán orientados por su docente para poder inventar movimientos para bailar mientras cantan. Después seguirán todos los pasos para empezar a ordenar las canciones con ayuda del docente y armar su cancionero, logrando así un trabajo comunicativo y colaborativo. Y por último, acordarán la fecha y el horario para poder presentar la colaboración grupal ante sus familiares. De esta forma, todos los estudiantes podrán ejercer mucho mejor sus habilidades lingüísticas al escuchar a su docente para poder escribir su cancionero y hablar para poder presentárselos a sus familiares. Después de escuchar a los compañeros, cada quien dará sus palabras finales, empezando nuevamente por el moderador. Y es que, en conclusión, el proyecto de crear un collage para un periódico mural es una herramienta poderosa que activa las 4 habilidades lingüísticas en los estudiantes de segundo grado. A través de esta actividad, los niños no solo expresan su identidad, sino que también desarrollan competencias esenciales que les serán útiles a lo largo de su educación. Desde mi perspectiva, es vital que los educadores integren prácticas sociales del lenguaje en el aula. Para fomentar estas habilidades, recomiendo promover un ambiente de diálogo abierto, donde los estudiantes se sientan cómodos para escuchar y compartir. Incorporar juegos de palabras y actividades de narración puede hacer que la comunicación sea más dinámica y divertida. Además, al leer cuentos en voz alta y discutir sus temas, se puede enriquecer la comprensión lectora y motivar a los niños a explorar sus propios relatos. Finalmente, animar a los estudiantes a escribir sobre sus experiencias personales les ayudará a conectar su vida cotidiana con su aprendizaje, fortaleciendo así su conocimiento y expresión escrita. Implementando estos consejos podemos cultivar un entorno en el que los estudiantes no solo aprendan, sino que también se sientan valorados y escuchados, lo que es fundamental para su desarrollo integral. Como conclusión del proyecto 2, yo creo que es un muy buen proyecto el cual podrá reforzar las 4 habilidades, sobre todo un poco más la de lectura y la de escritura. Entonces, para mí se me hace un proyecto muy interesante y a grandes rasgos tendrá ese reforzamiento de sus habilidades y sobre todo de la colaboración con sus otros compañeros. Durante el proyecto se presenció el uso de habilidades lingüísticas, como el oír los comentarios de los compañeros, hablar sobre las experiencias en su entorno y el escribir las palabras y textos de su agrado. Para un mayor aprovechamiento del proyecto, se pudo haber realizado algunas actividades para activar estas habilidades, como el compartir sus opiniones escritas con sus compañeros o profundizar el significado de cada palabra seleccionada por los estudiantes. Conclusión del proyecto número 4. Se puede observar que la estructura del proyecto se basa en poder darle un trasfondo y significado a cada una de esas reacciones, sentimientos y emociones que les genera el entorno donde se desarrollan, desde la convivencia con familiares, amigos, compañeros de clase, inclusive más importante, las emociones que se producen en la soledad interactuando con el medio ambiente, creando nuevos conceptos o dándole más significado a palabras como felicidad, diversión, enojo, tristeza, entre tantas emociones que pasan por su ser. Todo esto gracias al lenguaje, creando conceptos y plasmándolos en un cuaderno, dándole significado a las imágenes de su pensamientos que transmitirá a sus compañeros, quienes recibirán el mensaje con la finalidad de descifrarlo y adoptar la idea principal. Como conclusión del proyecto 5, yo creo que este proyecto general es muy bueno, ya que las 4 habilidades están presentes, pero sobre todo la habilidad de lectura y la habilidad de escritura son las que se van a reforzar un poco.